Y ahora sí, claro, por supuesto, más vale. ¿Qué te pensás? ¿Que es miércoles y no vamos a hablar con ella? Con la única, con la inigualable, con la más literata The de one and todes. only. Aquí en Ya Fue, de One and Only. La mismísima Panchi Pérez Lense, columnista de literatura. Hola Panchi, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo ¿Todo, están? todo bien y vos? Bien también, ¿me escuchan bien? ¿Está todo bien? Sí, Sí, te impecable, escuchamos estás perfecto. centrada en Siempre estoy cámara. preocupada Tu voz se escucha por la divina. técnica. Quédate tranquila ¿Cómo que funciona están? todo bien. Bien, bárbaro, ¿vos qué tal? Bien, los estaba escuchando. Muy Bien. bien. Estaba escuchando los mensajitos y todo ¿Te eso. gustó ahí o más o menos? ¿Mediocridad para No, abajo sí. o...? No. Me gusta el programa. A mí Twitch me avisa que el programa está por Tomá. salir. Mira. ¿Cómo vas a desprestigiar hacia Bien, Juan es un Carlos problema Twitch? mío entonces. Sí, a vos no te Me avisa. Para manda, variar. me manda como que Cítrica empezó a transmitir en vivo. No me Bien. dice, están tus amigos, pero sí me dice que empezó a Bien. transmitir en vivo. Clave, es esa. Bueno, con eso ya estamos, ¿tú Sí. o no? Bien, bueno, Bien. entonces Solucionamos yo el tengo que conflicto. revisar mis problemas. Sí, y las denuncias al aire, porque acabas Sí. de desprestigiar una empresa, nada, que hace mucho por la sociedad Sí, como sí, la Twitch. verdad que sí. ¿Verdad? Es No, la historia de mi vida. no garpa eso, no garpa. Mi querida Panchi Pérez Lense, ¿qué nos traes para el día de Bueno, hoy? hoy vamos a estar hablando de Martín Coban, Sí. que es un escritor reconocido, es docente, es crítico, aparte siempre aparece también en la escena pública. Hace poco tuvo un debate por la cifra de los 30.000 desaparecidos, por ejemplo, Sí. y articuló por qué hay que dejar de discutirlo. Nada, la verdad es un... no me gusta decir intelectual, pero lo voy a decir intelectual. Es un pensador contemporáneo la verdad que es muy interesante y tiene muchísimas entrevistas, muchísimos libros, y hoy vamos a estar hablando en particular de dos. Tiene varios títulos igual, entre ellos voy a leer algunos, Cuentas pendientes, Bahía Sí. Blanca, Fuera de lugar, son algunos, pero hoy vamos a estar con dos. Del primero del que vamos a hablar es Me acuerdo, que es la anteúltima novela, el anteúltimo libro, porque después sacó Confesión, que yo todavía no lo tengo, pero que estoy ahí como queriéndolo. Bien. Pero Me acuerdo es el anterior, que salió este año durante la cuarentena. Es como, esa es la temporalidad. Salió en cuarentena. No, Mirá. no me acuerdo en qué mes, si en marzo o en abril. Es lo que tiene la pero cuarentena, a Panchi. principios, Es lo que tiene la cuarentena. No sabes ¿cómo? bien, no sabes bien Ah, en qué, cuándo, cómo pasan los días, cómo pasan las semanas en cuarentena, uno no claro. sabe. Total. Sí, simplemente pasan. Claro, Como, tal bueno, cual. esto pasó en cuarentena. En algún momento de la Exacto. cuarentena este libro se publicó. Y lo traigo a colación porque me parece que que viene un poco en línea con lo que hablábamos la otra vez sobre lo autobiográfico. Porque este es un libro que él cataloga como un listado de recuerdos. ¿Qué Sí. quiere decir esto? A lo largo de todo el libro lo que va a estar haciendo es enumerando, como bien dice él que pertenece a este género, recuerdos de su infancia, desde que es pequeño hasta que tiene 12 años. Sí. La cuestión justamente acá con lo autobiográfico, esta cosa que hablábamos la otra vez, de cómo nos sirve para valernos y para ficcionalizar, cómo podemos generar otras narrativas de lo cotidiano, él dice justamente que lo autobiográfico en este caso a él no le parece que su vida sea un asunto literario. Ok. O sea, lo autobiográfico no le sirve a él para ficcionalizar su vida y decir, bueno, ahora hago una novela en la cual el protagonista soy yo, pero desdoblado. Ok. Sino que todo lo contrario. Él lo que hace en este libro es hacer un ejercicio en el cual sus recuerdos no se transformen en algo así como una línea directa con su propia vivencia, sino que formen un listado de pequeños fragmentos e imágenes de esa infancia en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, a principios de los 70, Sí. digo, estamos hablando del 73, 74, 75, como en esos años, que sabemos eran años muy convulsionados para la historia argentina. Entonces, como este niño, que es Martín Coban, porque es su historia y son sus familiares y son sus amigos, pero a su vez son fragmentos. O sea, él lo que dice en varias entrevistas, que recomiendo mucho, en particular dos, una que le hacen en Página 12 y otra que le hacen en Infobae, Sí. es este ejercicio de la memoria sin caer justamente en la reconstrucción de su infancia, o sea, sin profundizar en su historia particular sería. Acá lo que tenemos son postales, podríamos decir fragmentos, destellos de una infancia a mediados de los 70 de este niño que sabemos que es Martín y cómo nos vinculamos como lectores con eso. Vamos a tener a lo largo de todo el libro un listado que no está jerarquizado. ¿Qué quiere decir? Él no es que dice, bueno,
acá vamos a poner solo los sucesos importantes, sino que es un ejercicio de cómo los pensamientos y los recuerdos y las escenas van apareciendo en su cabeza y él los va dejando allí medio como semillitas. Justamente él lo que sostiene en una de las entrevistas es que somos los lectores los que después hacemos todo el trabajo de reconstrucción de una narración, ¿no? Sí. Él lo que dice, yo no cuento en términos de narración, sino que cuento en términos de enumerar. Enumero cosas que me acuerdo. Bien. Y él hace en esa misma entrevista, que es la de Infobae, justamente un juego con la palabra memoria y cómo en realidad todos estos recuerdos no forman parte de la memoria porque no están desarticulados y narrados y condensados y bueno, acá vamos a tener una historia que tiene un principio, un medio y un final, sino que son esto, como pequeñas cositas que le fueron sucediendo y que él se acuerda de su infancia. Es muy lindo el libro porque de alguna manera, un poco lo que hablábamos la otra vez, termina ocurriendo esto de cómo desde lo particular, digo, cómo desde la infancia de este Martín podemos generar un croquis o una imagen de esta generación de los 70 en la infancia, ¿no? Digo, escenas que nos retrotraen a un contexto sociopolítico, pero todo visto desde la mirada de un niño. Bien. Mientras lo leía me anoté, digo, me hacía una pregunta respecto a cómo el relato de esta infancia, por más de que implica justamente que estamos posicionados en un niño que tiene 9, 10, 11 años, sin embargo está pregnado todo el tiempo de cuestiones adultas. Digo, hay como grandes tópicos dentro del libro, el fútbol, la familia, las novias, como determinadas estructuras que van guiando la lectura, pero me interesaba mucho pensar cómo toda la mirada que él tiene sobre el mundo está pregnada por este mundo adulto. Sí. Por ejemplo, hay un fragmento, son así, aparte pequeños fragmentitos, digo, si lo pensáramos para una peli, parecieran como pequeños cortos, digo, imágenes y nada más. Sí. Tenemos una imagen que es muy fuerte, que está muy condensada. Él habla mucho del trabajo de condensación que tuvo que hacer para escribir el libro, digo, esta cosa de no irse por las ramas, sería como poder justamente generar esta imagen y nada más. Él lo que dice es, una escena tenemos la tumba del abuelo, el padre llorando a su padre y él, niño, mirando toda esa escena y preguntándose qué tan bajo está enterrado el abuelo. Ah, mira. Digo, ¿qué tan profundo? Y ahí tenemos de vuelta, digo, me parece una pregunta espectacular, sí, primero, o sea, un extrañamiento con la situación, unirse de la situación, de estar ahí, tu papá está llorando a su papá, pero bueno, yo me pregunto qué tan profundo está enterrado, digo, algo de esta curiosidad propia de la infancia, ¿no? Y de la niñez, pero vinculada justamente con el duelo de su padre, con toda una situación que en nuestros códigos adultos ya está configurada, digo, hay un determinado modo de moverse, un determinado modo de estar en un cementerio o frente a una tumba, que los niños siempre terminan como saliéndose de esa lógica. Siempre. Entonces, claro, siempre, o sea, ahí siempre hay un giro o una pregunta o un cuestionamiento que nos termina generando esta cosa de la que hablábamos la otra vez con respecto a lo autobiográfico, que es ese extrañamiento con lo cotidiano. Digo, me parece muy interesante cómo, en términos de cómo lo veíamos la otra vez, que era cómo podemos generar una narrativa distinta de lo cotidiano, acá en realidad la narrativa distinta está generada por la infancia en sí misma. Claro. Digo, es el niño el que nos hace cuestionar. Entonces pensaba un poco en esta cuestión de cómo esto, lo adulto, ese mundo que siempre en la niñez es muy inacible, termina justamente generando, medio por decantación, determinadas sensaciones o determinados modos de vivenciar determinadas situaciones distintas en un niño, pero afectando, sin embargo. Claro. Hay otro de los tópicos dentro del libro que es justamente la identidad judía de Martín. Martín va a un colegio judío, entonces narra muchas veces como situaciones dentro de ese colegio, con sus compañeros, con los deportes, qué relación tiene él con el deporte, pero lo más interesante acá, de vuelta a ese mundo adulto, generando una manera de pensar en las niñas, tenemos Martín con sus compañeros del barrio, o sea, sus amiguitos del barrio, el que vive al lado, digo, los amigos se llaman Hernán de al lado, Hernán de la esquina, como como él los iba, claro, como él los iba identificando, y todo, digo, de vuelta, como la vida particular de él, esta cosa de
mi amiguito de al lado, mi amiguito de la otra cuadra, Sí. como en realidad nos habla de una manera de vivir en ese momento la infancia. Claro. Digo, nosotros quizás no podemos decir mi amiguito de la cuadra, Sí, sí, porque tal cual. tuvimos una infancia completamente distinta. Él en una de las entrevistas dice de vuelta esto, ¿cómo? Dentro del libro hay marcas generacionales que seguramente a nuestros padres les resuenen de alguna u otra forma, Sí. pero a otra generación no. Entonces, como también este libro está todo el tiempo traccionando con las marcas propias de esas vivencias, digo, con los lectores que pertenezcan a este rango generacional y con los otros lectores, que seríamos nosotros, que estamos alejados o que siempre tuvimos una historia sobre ese modo de vivir. Claro. Digo, mi padre también salía a andar en bici, Claro, pero claro. yo no. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa distancia. Sí, sí, A él le qué parece interesante. muy interesante también esto y en esta entrevista en Infobae, que realmente la recomiendo mucho porque es larga Sí. y va muy en profundidad con la novela, va con el libro y logran justamente articular ideas, la entrevistadora le hace preguntas muy punzantes, Sí. entonces la recomiendo mucho. Él dice justamente esto. Entonces, lo que yo pensaba es esta cuestión de la identidad, estábamos diciendo. Sí. Esta cosa de los amigos del barrio, en el momento en el que los amigos del barrio se dan cuenta que Martín es judío. Sí. O sea, hay un momento como de deslumbramiento en las niñas que nuestro amigo es judío. Y cómo todo lo que les enseñaron justamente resuena en el vínculo que tienen con él. Porque, por Claro. ejemplo, una abuela de una novia le dice no quiero que salgas con él, como o no quiero que digas que salís con él, algo de estas representaciones que había y que lamentablemente siguen circulando Sí, total. y están bastante sedimentadas en torno a la identidad judía. Total. Él ahí habla también mucho de esta cuestión de cómo esa negación de su identidad le genera justamente un vínculo mucho más estrecho con esa identidad. Digo, si te dicen que tu identidad religiosa está mal o Claro. te segregan, por así decirlo, él acá no está hablando en esos términos, digo, también es tiene una manera de contar esas situaciones de una forma muy poco panfletaria. Digo, Claro. él narra nada más distintas situaciones. Un día un amigo le dice judío de mierda y Sí. digo, ¿qué pasa después con eso? Entonces, cómo como niño se tiene que relacionar al fin y al cabo con pensamientos y enseñanzas que le vienen de los padres o de la familia o de la escuela Sí. o de otros organismos. Ay, qué Pero interesante. me parecía muy interesante también Sí. como para pensar esto. Digo, él no está hablando de violencias, no es que se pone a escribir su infancia desde ese lado, sino No, pequeños claro. recuerdos. Digo, bueno, la primera vez que me dijeron Judío de mierda. Claro. y eso estuvo mal, digo, y yo me sentí mal, o hubo como un reconocimiento ahí de que lo que yo soy está mal para Claro. los otros, ¿no? Claro, claro. Entonces, nada, es muy maravillosa la manera de narrar, tiene también un acercamiento, digo, él dice su primer acercamiento con las ceremonias de la muerte, que fueron cuando pasó el féretro de Perón. Sí. Entonces, digo, un niño mirando, y no porque su padre sea peronista, sino porque el féretro estaba pasando cerca. Hay algo medio irónico también, o sea, yo me he reído Por con algunas momentos. escenas, porque Mirá. es muy tierno también la mirada que tiene él, digo, no sé, niñas que le gustaban y cosas que hacía él para acercarse, como esta cosa de la inocencia y de lo atractivo que tiene la niñez y la infancia, Sí. pero puesto siempre en circulación con determinadas cosas que estaban sucediendo en el contexto. Claro. Como, por ejemplo, creo que esta es la más llamativa, ¿no? Cómo afecta a un niño relacionarse por primera vez con la muerte de Perón, y con toda la calle repleta de gente, y con el padre alzándolo para que vea el féretro pasar. Tremendo. O sea, esta cosa, es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Claro, o sea, ¿quién pudiera que ese sea tu primer acercamiento con la muerte, no? O sea, yo prefiero Qué ver suerte. el féretro de Perón. No, me pareció, la verdad es que es muy detallista Sí. y logra justamente generar, a mí me parece muy interesante y muy rescatable esta cosa de anunciar que a él no le parece su vida un asunto literario. No es que él nos quiere contar su historia porque le parece relevante. Hay un corrimiento como escritor. Él mismo dice, yo no es que soy escritor cuando escribo, y cuando no estoy escribiendo dejo de serlo. Hay algo como con esa identidad que él se pelea bastante, Sí. y creo que hay que traerlo porque últimamente estamos como en un apogeo bastante, hay como un clímax de lo autobiográfico, Sí. y creo que discutir un poco esa categoría o plantearla desde otro lado, intentar corrernos un poco de esta cosa medio narcisista que terminamos teniendo a veces con la literatura, creo que es muy relevante, también como eso, para generar un debate. Digo, él no es que dice mi posición es la que está bien, No, pero claro. creo que
para comenzar a pensar un poco cómo lo autobiográfico se puede correr un poquito de todo lo que tiene que ver con, bueno, voy a contar mi niñez nada más. Entonces, eso, lo recomiendo mucho. Me quedaban resonando esas preguntas, ¿no? Como en todo el libro de Martín hay algo de esta cuestión de qué nos queda de la infancia. Y al fin y al cabo son como esas sensaciones, ¿no? Como esos pequeños olores, esas pequeñas imágenes de él yendo a la cancha, él pidiéndole un autógrafo a un jugador de River, pero él es de Boca, pero le gustaba el jugador, como estas cuestiones medio eso, de entre tiernas y dulces, y entre todo este primer momento en el cual nos vamos como acercando al mundo adulto, que también es una decisión muy interesante que lo corte a los 12, digo, cuando empezamos como a tener otro chip. Sí, total. Claro, la pubertad no es lo mismo. No. Entonces, eso, acá tenemos ese libro muy bueno, que me encanta. Es genial, la verdad es que me gustó mucho, me pareció muy dulce y muy ameno de leer, y esto, que podemos reconfigurar una determinada manera de vivir la infancia en los 70, y que aparte pensaba como, está buenísimo acercarnos a un autor desde estos relatos de su propia niñez. O sea, entre esta cosa de mostrarnos cómo fue, él hacía publicidades para Villiquen, por ejemplo, entonces en el medio del libro tenemos algunas fotos familiares, algunas fotos de las publicidades. Qué lindo. Claro, hay algo de lo visual también que se juega en el libro, y digo, nos acercamos a ese Martín, porque ahora todo lo que sepamos de Martín va a estar decodificado por el Martín adulto. Claro. Pero digo, en esta pequeño listado, fragmentos, destellos de la infancia, nos acercamos de otro modo a este autor. Ese es el libro y Me acuerdo de Martín Cohen, ¿no? Me acuerdo de Martín Cohen, perfecto. Sí, está en varias librerías, todavía está, porque posta es muy reciente, salió a principios de este año, durante la cuarentena. Nada, todavía no tuvo presentación y todo eso en términos físicos, pero bueno, pero ya salió, ya se publicó. ¿Y el otro cuál es, Panchi? Y el otro es Ciencias Morales. Nos vamos a 2007. ¿Por qué? Porque puedo. Ese es el libro, exactamente. Yo subí una foto a Instagram de ese. Muy bien. Ciencias Morales es un novelón. 2007, nada, se publica. La verdad, acá ya nos vamos a otro plano, estamos en lo narrativo ficcional, o sea, hay un personaje de ficción, una protagonista mujer, nada que ver con nada de esto de que veníamos hablando de lo autobiográfico, pero lo traigo justamente como para develar un poco cómo Martín tiene la pluma bastante ramificada, claro, digo, puede escribir desde lo autobiográfico. Y puede escribir de repente una historia con una protagonista. En este caso tenemos una protagonista que es una preceptora en el Colegio Nacional de Buenos Aires en el año 82, que es el año de Malvinas. Tenemos la Guerra de Malvinas, Tuki, colegio, secundario, adolescentes, y una preceptora en la cual que va haciendo cosas que son un poco extrañas, no voy a decir cuáles, y toda la narración está justamente nucleada alrededor de la figura de ella. Bien. Es un libro espectacular, o sea, este también lo voy a recomendar desde lo emocional, porque me pareció espectacular las descripciones que tiene, los momentos, los clímax, el momento en el... Bueno, no voy a contar, pero ella es la protagonista. Se nota que te re gustó, amiga, se re nota que te encantó. Ahí. Ese es el libro, ese es Martín. La verdad es que es un librazo, y como siempre tenemos un consumo audiovisual como para reponer o como para seguir ahí ramificando nuestra posición de lectores espectadores. ¿Qué pasó con este librazo? Obviamente alguien dijo, voy a hacer una película, y salió una película en 2010 que se llama La mirada invisible, con Julieta Silverberg. Yo ya nombré a Julieta Silverberg, que está como muy presente acá. Es una abonada de esta columna, Julieta. Sí, la queremos porque es protagonista mucho de nuestras pelis. Tipo, ya van 3 películas en las que nombramos a Julieta Silverberg. Esta película es de 2010, está en internet, se consigue también, la googleamos y está, La mirada invisible, de Diego Lerman. Bueno, con Julieta Silverberg, con Oscar Núñez, es un peliculón, y me parece muy interesante para pensar cómo se puede transformar también de la literatura al cine, porque la historia no es la misma, sino que hay distintas modificaciones. Y dato de color, Cohen aparece en un momento en la película como un vendedor en una librería. Mirá. Entonces él está ahí en una disquería o en una librería o en un
lugar así, y está ahí paradito Como el de esperando a Marvel. atender. Muy De Muy bueno. Marvel, hermoso, viste que siempre muy aparece, Stan Lee Como Stan siempre Lee, sí. aparece en algún momento. En alguna también. sí. Claro. Random, 2 segundos, pero siempre te aparece en algún momento haciendo nada concreto, como Nada, total. el bueno, vecino él está que ahí, sale no a sacar la habla, no nada. basura. Está como ahí, es hermoso, sí. hermoso. Muy bueno. Bueno, así que esto sobre Martín Cohen, y quería decir como un dato random, ya que estamos como consumo random, Sí. dato random, Sí. que este fin de semana, a partir del viernes, se va a hacer la Feria de Editores. Bien. Que me parece que ayer en la columna de Demencia Temporal estuvieron hablando un Sí. cachito Sí. sobre esto, Sí. pero bueno, lo traigo hoy también porque el miércoles pasado estuvimos hablando de Tenemos las Máquinas, la editorial que decíamos que pertenece a Lander, y quería traer que este viernes a las 6 de la tarde, voy a leer porque no me acuerdo el nombre de todas Tranqui. las panelistas, pero a las 6 de la tarde va a haber una conversación. Ujú. Todo esto lo pueden buscar en el Instagram de Feria de Editores, que Bien. ahí están todas las actividades, porque esta vez se va a hacer virtual. Digo, esto es una actividad que se hace todos los años. Sí. En este caso tenemos como los stands también van a estar virtuales, las ventas van a estar Buenísimo. virtuales. Y vamos a tener el 7, o sea, el viernes, este viernes a las 6 de la tarde, una conversación con Magali Echevarne, a quien ya queremos mucho, Sí. Olivia Gallo, Adriana Riva, Melina Dorfman y Soledad Urquia, que son autoras de Tenemos las Máquinas y que van a estar conversando y leyendo cosas que escribieron nuevas y contestando preguntas. Digo, se va a poder interactuar con ellas, y después va a haber otro montón de actividades, pero quería justamente traer esta en puntual porque nada, tenemos a Magali Echevarne, a quien le podemos hacer preguntas si leímos Los Mejores Días y tenemos ganas. Si encantó. chusmeamos, hay un montón de charlas en esta página que van a pasar del 7, el Sí. 8 y el 9 de agosto. Perfecto. Nada, todo el día, así que recomiendo muchísimo que vayamos. Muy bueno, Y Feria de recomiendo, Editores, ahí en Instagram lo estamos viendo, los que nos están mirando por twitch.tv/Cítrica Radio o en nuestra página web citricaradio.com, estarán viendo cómo les mostramos ahí Feria de Editores para que los busquen, es todo junto, lo 7, buscan así 8 y lo y encuentran. 9 de agosto. Impecable. Bravo. Panchi, gran columna, gran Bueno, columna. Ulises, Hoy analizamos Gracias. Me acuerdo y Ciencias Morales de Martín Cohen. Me encantaron, tengo muchas ganas de leer. Me acuerdo, me repintó. Y también la peli de nuestra amada musa, Julieta sí, Silverberg. por favor. Musa Sí, de de esta nuestra columna. amada actriz. Una Panchi, columna dedicada a ella vamos a hacer. tenemos que hacer una ella de consumo random La con, podemos con invitar. Julieta Silverberg. Y la podemos invitar porque La no, podemos está invitar, recopada. total. Olvídate. Total, me encanta. A ver Muy- qué lee también ella. Es muy amiga de Julio Otero, así que ahí podemos rasquetear un Bien. WhatsApp. Me gusta. Me gusta. Panchi Pérez Lense, nuestra columnista de Bueno, literatura, rompiéndola toda. Amiguita, besote Sí. enorme. Nos vemos el Chao, miércoles. Panchi, te Mua, queremos, te gracias. queremos. Cuídense, Panchi. yo también a ustedes. Impresionante. Buen Gran programa. dato, Gracias. gran dato el de Feria de Editores. Siempre me encantan. Esos consumos random me Están vuelven buenísimos, loca. Sí. Hoy analizamos los libros Me Acuerdo y Ciencias Morales de Martín Cohen. Estuvieron buenísimos. El que más me dieron ganas de leer es Me Acuerdo. Estuvo muy lindo todo el relato que hizo sobre las cosas que acontecen en el libro. Me encantaron. Muy bien. Vamos ahora sí a escuchar un temazo, un temaiken. Déjenme que les recuerde. Hoy la consigna es soluciones. Falopas, un poquito falopas para problemas Se random. tenía que decir y se dijo. Solucionamos el tema con los acreedores. Bueno, tenemos un montón de cosas más para solucionar en esta Argentina. Desde Total. los autos en doble fila, pasando por las baldosas flojas, hasta los economistas gorilas en los medios de comunicación. Hay mucho para solucionar en esta Argentina y nosotros trataremos de solucionarlo mientras nos escuchamos este temazo. Mira, escucha. Perdón.